estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor norteamericano Steve Maraboli. Qué buena cita esta, mira lo que dice. La decisión correcta y la decisión más dura casi siempre son las mismas. ¿Qué pasa en los litigantes? Ya no aguanto más, esta carga se tiene que ir hoy. Hay que tener sensibilidad. Yo lo único que le pido es que tenga un poco de compasión. Buenas tardes, Buenas bienvenidas. tardes, doctora. Patricia, tú eres la demandante de este caso. Exacto. Dime quién es Deyanira. ¿Por qué la demanda? Deyanira es mi hermana mayor. Ah, la estás demandando a tu hermana. Ahora dime por qué la demandas y qué pides para La demando resolver. porque ya no aguanto más. O sea, yo necesito que ella envíe a mi medio hermano, ni siquiera hermano, medio hermano a Venezuela hoy mismo. O sea, esta es una situación que no la soportamos, doctora, no la soportamos. Le cuento. ¿No la soportamos? No la soportarás tú porque Es que ella está demandada. ella misma sabe que es un problema. O sea, ese niño no puede quedarse en la casa. A ver, dime una cosa, ¿qué edad tienes tú, Patricia? 23 años. 23 años. ¿Y tú, Deyanira? 33. 33. Sí. Se llevan 10 años ustedes. Ok, perfecto. A ver, cuéntame cuál es el problemón. Ok, mi papá se casó con Marta, que era su secretaria. Un día estábamos en el restaurante y ella le sacó en cara que mi papá tenía años de amante con la tipita esta. Bueno, ella vino y le dijo que era amante desde hace tiempo, ¿qué tal? Mi papá vino y le dio una bofetada y le dijo que cuál era la falta de respeto, que por favor respetara. Ella se enfureció y nosotras nos fuimos y nos mandaron para Maracaibo, para la casa de mi abuela. Bueno, perfecto. Pasaron años, mi papá nos llamaba y nos ¿Y dónde llamaba. estaba tu mamá en todo esto? Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año. Ok. Pasaron años, él nos llamaba, ¿qué tal? Un año atrás, mi papá nos llama para reconciliarnos, nos dice que si queremos venir a Estados Unidos, nos paga los estudios, nos compra un apartamento. Nosotras, buenísimo. Felices. Nos venimos, claro, buenísimo, nos venimos. Bueno, cuando nosotros nos venimos, mi papá, bueno, nos trató súper bien, todo iba de maravilla. Hasta que mi papá nos llama un día y nos dice, mira chica, estoy súper preocupado, se notó estresado, no, es que tengo un hijo aquí y tiene muchos problemas con la mamá, ¿qué tal? Nosotros para devolverle el favorcito que él nos está pagando las cositas, bueno, nosotros le dijimos, bueno papi, tráelo una semana para Maracaibo, para Orlando, y nosotros lo llevamos para el parque. Ok, perfecto. Él se vino, nosotros lo llevamos a los parques. Él me ha hecho unos shows en los parques. ¿El muchachito? El muchachito. ¿Qué edad tiene? Él tiene 15 años. 15 años. ¿Y qué te hizo en los parques? Cuéntame. Bueno, el muchachito quería el jacuzzi para él solo. El niño se ponía a llorar, qué tal, que él quería más y más y más. Íbamos para se quería comer como 20 hamburguesas. O sea, mijo, o sea, ya yo estaba harta, demasiado harta. Llegamos a la casa, yo pensé, no, aquí se va a calmar todo. Perfecto. Bueno, en la casa no, él fue peor. Él gritaba, mira, quiero agua, como que si yo fuera su criada. Yo no soy criada de él, o sea, yo no tengo por qué mantenerlo a él. Para rematar, yo llevo a mi novio para la casa, bueno, estamos ahí, tal. El muchachito viendo televisión, masturbándose. Y yo, ok, no le dije nada. De todo el Es mundo. que ella no entiende que el niño tiene una condición especial, doctora. Hay que tenerle paciencia. Es que hay que tenerle Hay que tenerle paciencia. ¿El niño tiene una condición especial? Él tiene una condición especial, hay que tenerle Loco, paciencia, hay que esa es la condición que entenderlo. tiene. Es que yo quiero... Y eso es lo que él no- Pero ¿cuál eso es lo la que él no condición hace. especial que tiene el niño? ¿Alguien me puede decir cuál es su diagnóstico? Él tiene un autismo. ¡Ay! Pero nosotros ni siquiera sabemos el nivel de autismo. Yo digo que lo tiene muy alto. O sea, claro. No. Ok, No aguanto más. el muchachito es autista. Es autista. Ok. Es la conclusión que nosotros sacamos. ¿Cuánto? Pero ve acá. Sí, ¿Pero él cuánto es- tiempo lleva aquí? Porque ya tú me has contado como si... Un mes. ¿Y qué Un pasó con la mes. semana? Bueno, déjeme explicarle. Dale. Bueno, ok. De repente llama, a los 2 días que él se tiene que ir para Venezuela, me llama la abuela. Que tu papá y la señora con que está casada fueron secuestrados por chavistas. Pero yo le recalco que le digo, ajá, pero aquí está su nieto, él va dentro de 2 días, le digo El le digo vuelo, el nombre, le digo todo. Y ella me tranca, que vea cómo resuelva yo con el niño. Ese es su nieto, él vivía toda la vida con Esta ella. es la abuela, la mamá de la mamá
Esa es la mamá de Marta, la abuela del niño. No tiene nada que ver con nosotros. Ay, la señora no mija, tiene... ella lo tiene que criar, pero nosotras la señora no. no Yo no quiere. Entonces la señora te colgó el teléfono Y ya, o sea, y ella no se has des- vuelto a hablar con ella. No, o sea, ni ha aparecido. O sea que no pudiste mandar al chico. No, y yo llevo amigas todavía para está mi con casa, nosotros llevo y amigas se va a para mi quedar un casa. tiempo Y con él viene, nosotros. él viene, las toquetea, cuando yo estoy haciendo conmigo me los recuesta. Ella es El muy niño loco. exagerada. No, cuando yo Ella es vengo... muy exagerada, ella es muy exagerada y Cuando ella pone un show en la cosa que no existe, que eso es mentira. Cállense las dos. Cuando le digo... Pero cállate. No puedo, no aguanto más, No, doctora. ni yo tampoco. Me estás volviendo loca. No aguanto más. Me estás volviendo loca. No aguanto más. Ok, espérate. Vamos a ver. Entonces, están aquí con el muchachito de 15 años que es autista y tiene problemas de comportamiento. Muchos problemas. Tu papá y la madre del chiquito están secuestrados. ¿Han sabido algo de ellos? Nada. No hemos sabido No nada han de pedido él. rescate, nada. Porque la Ok. familia que La tiene abuela ya- materna del niño no le interesa al niño. Para nada. O sea, la señora no quiere involucrarse. Y es una carga grande, o Ok. sea, grande. Y entonces, tú lo que quieres es que yo lo mande como un saco de papa para No es Venezuela. un Eso es lo que saco ella de papa. quiere. No, Ella quiere agarrar al niño y mandarlo para Doctora, Venezuela como si doctora, fuese un paquete, él- como si fuese un pegado, él como si abusa. fuese Yo cualquier llevo cosa. amigas para mi Y casa. es nuestro hermano. Ya va, Y tú tienes ya que entender va. que es nuestro No, hermano. Y que está en una situación difícil y que somos medio familia. hermano. O sea, yo llevo amigas para la casa y vienen a toquetearlas, tal. Ellas salen desesperadas de mi casa. Bueno, Porque sí, ellas ya yo están comprendo. sometidas a lo que tú les Ok. cuentas. Nosotros no tenemos para pagarles las medicinas. ¿Sabes cuánto cuesta un paquete de medicina? 250. El médico, una consulta, 400. ¿De dónde vamos a sacar nosotros ese dinero? Pero para eso estamos la familia, para ayudarnos. Y- Patricia. qué lindo, ¿Y de qué Preciosa, viven ustedes? esto es algo momentáneo que tenemos que pasar. Oye, ¿y de qué viven ustedes? ¿Trabajan? Ella trabaja medio turno y yo me quedo con el muchachito. Y así se mantienen. Y así, ay, no puedes tú, o sea, dejo de faltar a clase. O sea, yo mi vida ya no la tengo como antes desde que ese muchacho llegó a mi casa. Claro, porque tú eres una egoísta, Vete tú eres con una él. desconsiderada. Oye, que no más quieres pensar aparte de solamente en todos ti. los eventos de índole sexual que me contaste, ¿ha habido algo de agresividad, de violencia con el chico? Para Él nada, grita. para nada. Ay, mamita, como si no Para te estaba en nada. la casa. Él grita desde su cuarto, mira, Patricia, tráeme la comida. Pero eso no es yo no soy agresividad. criada de nada. Eso No, no yo es ya esa agresividad. parte me la diste, pero es agresivo también. No, Tiene- para nada, doctora. Que la para nada es esté agresivo. toqueteando, esté diciendo cosas, ¿cómo se llama eso? Bueno, ok, eso Eso es no es agresividad. agresividad. Perfecto, Ay, no, ok. eso es ser Entonces, lindo. Tu postura, que lo envíen a Venezuela, que lo reciba el que lo reciba, ¿qué más da? Ahora, ¿el departamento donde ustedes viven de quién es? De nosotras, pero está en nombre de mi papá. Ah. Entonces no es de ustedes, es de tu Bueno, papá. pero eso no los dio nosotras para Él lo estudiar. Pero el para niño que ese nosotras también estemos es allí. hijo de tu papá. Pero él no estaba Sí, en los él no- planes. Ella es una egoísta. Ella es una Ok, egoísta. perfecto, ya te entendí a ti. Responde a la demanda, por favor, Deyanira. Mire, doctora. Ella es una malcriada, ella es una inhumana, no, soy ella no puede consciente, entender la consciente. situación que estamos viviendo ahorita. Mi papá está secuestrado, no sabemos absolutamente nada de él. Está secuestrado con Marta, que es la mamá del niño. La abuela no lo quiere, la abuela simplemente se lavó las manos y no quiere ese paquete. Yo tampoco. Y fíjate, yo tengo este documento aquí, doctora, que se lo quiero entregar. Esto lo firmé yo en el consulado venezolano, en donde yo me hago responsable de la estadía del niño aquí en Estados Unidos por ser la hermana mayor. Yo firmé eso y mi papá me dejó responsable a mí de él, mientras que él estuviese aquí. Y yo mientras que siento mi Pero papá ¿qué no tú me estás responsabilidad diciendo? de su Que lo parte. deje aquí permanentemente. Doctora, no es exacto. permanentemente, y es lo que yo le explico ¿Hasta a ella, es cuándo? algo momentáneo, mientras que la situación en Venezuela se soluciona. Ay, Yo no mija, tengo- ella quiere Yo sí, envejecer y tener sí, yo sí tengo esperanzas de que de que mi papá aparezca. Yo sí tengo esperanzas de ¿Qué que fantasía está aparezca y viviendo de mi que- hermana? ¿Qué fantasía? No, estás equivocadísima. Voy a Mire, hacer un doctora. corto receso para rezarle a Dios. Hay que A ver si me rezarle a ella alumbra, para que... a ver si me alumbra y vemos qué solución le damos a esto. Es cierto que él tiene una actitud un poco fuera de lo normal. De lo No es normal. autista, mija, es Claro, pero autista. Creo que el autismo de él es leve. Yo también. Aunque sí, Leve. como no. Está loca, le falta un tornillo. A ella. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.
muchacho.